Y aprovechando ya que empezamos este bloque a hablar un poco de la industria cárnica nacional, ingeniero, aprovechemos también para hablar de las expectativas que tienen también ustedes con la apertura de Estados Unidos. También en unos días más va a finalizar ya esta consulta pública. Inclusive ustedes también sacaron un comunicado con referencia también a las declaraciones que habían hecho un grupo de productores de los Estados Unidos con respecto al ingreso de la carne paraguaya a ese mercado. Sí, para nosotros es demasiado importante que Paraguay ingrese a ese mercado. Creemos que tenemos todas las condiciones como para que se dé esto. Nosotros trabajamos muchísimo en los últimos años. Tenemos muy buenas leyes ambientales, como ya dije. Estamos cumpliendo muy bien en ese sentido. Nosotros estamos creciendo en toda la parte social y también en cuanto a la producción de carne. Justamente estaba viendo yo el primer trimestre de lo que es la tipificación de la carne que maneja ahora Senaxa, y uno se da cuenta que cuando uno ve la calidad de la carne, hay un 15% más o menos de carne premium que reúne con todas las condiciones. O sea que no solamente son animales jóvenes, de buena calidad, sino también la terminación y todo está bien. Y después tenemos carne superior como 40 a 50%. Ahí hay que mejorar ciertas cosas, pero vemos que se está haciendo un gran cambio. Lo que hace 20 años fue un novillo de 4 o 5 años, hoy tenemos lugares donde con 15, 18, 20 meses ya se presenta un animal totalmente crecido, eh, con carne tierna, bien terminado, ¿sí? Entonces, nosotros estamos a la altura también con la industria. Tenemos excelentes industrias muy, muy modernas como para entrar en el mercado. Por eso también nuestro comunicado que hicimos de la mesa donde firmaron todos los directores, justamente para darle más visibilidad. Y yo puedo entender que en Estados Unidos haya productores que le temen un poco a la carne paraguaya, pero eso es normal y es porque a ellos le cuesta mucho más producir carne en su país por el costo que tiene eso en su país que a nosotros. Pues nosotros somos un país donde no ganamos tanto, y por eso también la carne es relativamente barato, para decir así, aunque cuando vos estás en el supermercado de repente no te das cuenta tanto de eso, pero tenemos muy buena carne en comparación con otros países también para el consumidor paraguayo. Y nosotros esa carne compite, ¿sí? En los primeros tiempos ese mercado posiblemente va a ser más carne para industria, pero sería importante que podamos entrar con carne premium también. Y el mercado de Estados Unidos también es como una apertura para otros mercados. O sea que teniendo Estados Unidos, vos ya entras en una liga diferente de carnes. Y entonces eso creo que sería algo muy bueno si podemos lograr. Taiwán es otro mercado que creo que debería comprar de nosotros porque somos, tanto para Estados Unidos como para Taiwán, somos aliados fundamentales en la parte política. Entonces me parece que si por eso no entramos en el mercado de China continental, nosotros deberíamos de los que son nuestros partners en la parte política, también en la parte económica debería haber de alguna manera una respuesta para nuestras necesidades también, porque nosotros necesitamos exportar carne, porque dependemos en un 70% de la carne se exporta en este país. Claro. Ingeniero, yo quiero trasladar también una inquietud que tiene
o la gran mayoría de la gente, lo veo mucho en redes sociales, principalmente cuando se habla de temas cárnicos, cuando se habla de exportaciones, inclusive también cuando se habla del precio de la carne que tenemos actualmente a nivel local. Como ya mencionabas, Paraguay actualmente es el que tiene el precio más accesible, porque justamente hablando con una persona de Chile el otro día me decía 1 kilo de carne, 100.000 guaraníes si hacemos la conversión al cambio del día de hoy. Estamos hablando de una diferencia bastante grande todavía. Una de las preocupaciones que siempre solemos ver es que la gente dice que la calidad de la carne que van y compran en los supermercados no es una buena calidad y que la carne que va para el extranjero es toda la carne linda. Ese es un comentario muy normal que se ve en este tipo de temas. Y también el tema de precio, explicar un poquitito cómo va a beneficiar también el aumento de las exportaciones de nuestro país al exterior, ya sea a Estados Unidos o a otros mercados, cómo va a impactar también eso dentro de los precios o dentro de la carne que va a seguir teniendo el consumidor final a disposición. Bueno, es un tema muy discutido y antes de entrar de repente en eso, quiero también mencionar que hay una falta de confianza hoy en día entre lo que es los productores y la industria. Eso se nota en muchas informaciones que se leen de por ahí en los medios, que los productores no reciben el precio que debería pagar la industria por el producto, ¿sí? Y la industria otra vez dice que no pueden pagar más. Y ahí me parece sería muy importante que entre actores de la cadena y ojalá como mesa también podamos influir en forma positiva y como mesa de la carne sostenible de Paraguay, para que haya mejor entendimiento. Para mí que perdemos mucho cuando entre productores y la industria no tenemos confianza. Y eso tenemos que construir desde los dos lados. Tenemos que encontrarnos. Si tenemos esa confianza podemos trabajar mucho mejor. Ahora, en cuanto a la exportación y cómo influye en los precios aquí en el país. Si podemos exportar carne y cuanto mejor sean los precios, más el productor ganadero va a invertir. Con eso tenemos más trabajo en toda la cadena. O sea que repercute en la economía paraguaya, hay más movimiento, hay más transporte, hay más trabajo en los frigoríficos, hay más trabajo en las carnicerías. O sea que cuanto más produzcamos mejor. Y se da algo en Paraguay que lo que nosotros más nos gusta para el asado, por ejemplo, son costillas y son vacío y eso. Y esos son cortes que a nivel de afuera no se requiere tanto. Se quiere otros cortes, se quiere la tapa rabadilla, se quiere el lomo, se quiere el lomito, se quiere cortes como esos, del cuarto pistola como se dice, ¿sí? Entonces, yo creo que hay una buena complementación en ese sentido, que nosotros cuanto más exportamos, incluso queda más costillar y eso para nosotros. Y cuanto más mejore la calidad de lo que exportamos, también esos cortes quedan, son de excelente calidad, ¿sí? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, el consumidor tiene que ver eso. Y quiero ir a otro punto, si es que nosotros no exportásemos, el sector ganadero no iba a invertir en lo que es la carne. Y menciono solamente un ejemplo de Argentina, que tienen tienen excelentes gobiernos y que esos gobiernos hicieron que hace 20 años había 20% de pobres en Argentina, hoy hay 45% de pobres. ¿Y por qué? Porque el gobierno no trabajó junto con el sector agropecuario, incluso le perjudicó al sector agropecuario. Entonces, ¿qué dijo un cierto presidente ahí en Argentina? Nosotros vamos a bajar el precio. Este va a ser el precio, así como hay ciertos candidatos que ahora dicen también que
yo voy a hacer que la carne se venda a tantos guaraníes, 11.000 o 12.000, y todos van a tener suficiente carne. Eso es una estupidez tan grande. El que se cree eso, le quiero decir que por un momento capacite. En Argentina también se hizo eso. Vamos a prohibir la exportación y entonces vamos a tener carne barata aquí. Por un momento, como no había salida, bajó un poco el precio de la carne. Pero después la gente no invirtió más en el campo, dejó de producir y después la Argentina quedó relegada incluso como exportador mundial, porque nadie ya podía confiar en Argentina. Paraguay incluso era mayor que Argentina. El pequeño Paraguay mayor en exportaciones que la Argentina. Y al final el precio de la carne en Argentina estuvo más alto que antes. O sea, cuando vos vas a bajar y el gobierno va a intervenir en los precios de la carne, como ciertos candidatos ahora dicen, eso significa que se va a frenar la producción y va a ser peor después porque no va a haber ni carne, ni para comer adentro, ni para exportar afuera. Entonces, ese nunca puede ser el camino. Es el camino de la bancarrota que vemos en Argentina en todos los sentidos y nosotros deberíamos, y eso le digo al que ve este programa, piensen bien en eso. Nosotros tenemos que trabajar como para exportar un producto de excelente calidad y eso va a hacer que también aquí va a crecer la economía, vamos a tener y seguimos teniendo una carne que no es tan cara. Incluso nosotros, ya que mencionaste el tema de Argentina, hicimos el seguimiento también cuando se instaló el cepo a la carne, el famoso tema del cepo a la carne también en nuestro vecino país. Y hablando también con referentes, ellos nos contaban las peripecias que tuvieron que pasar y la situación que vienen arrastrando hasta ahora a consecuencia de eso que se instauró con cierto gobierno. Y sí, eso es. Entonces hay que ser muy cuidadoso en las políticas. El gobierno tiene que trabajar junto con los productores y yo creo que sí tiene que haber un entendimiento también que uno tenga ciertos cortes que son más accesibles para el, o sea, uno no tiene que pelearse y luchar uno contra el otro, sino hay que llegar a un consenso en cuanto a eso, sí. Ingeniero, como siempre, un placer recibirte en Pro Ganadería. Esta es tu casa y estoy segura que te voy a seguir invitando porque tenés mucho para aportar. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y vamos a seguir. Invito a que se sumen a nuestra mesa a hacer patria con lo que es la cadena de carne y en lo que podamos hacer. Siempre teniendo en cuenta que la sostenibilidad está en un equilibrio en lo que es la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Gracias.